Hola, soy Johnny Escobar. En esta ocasión vamos a realizar un mantenimiento básico de una base de datos utilizando diferentes objetos que vamos a construir. Vamos a hacer un modelado. En este caso pues he decidido utilizar una base de datos. Le voy a adjuntar el script de la base de datos. En este caso se llama biblioteca. Tenemos en toda la primera parte lo que es la construcción de la base de datos, y en la segunda parte tengo los diferentes las diferentes estructuras de inserción en cada una de las tablas. Bueno, he seleccionado la base de datos lector, la ejecutamos, vemos aquí la información, y esta información es la que yo quisiera de alguna forma mostrar en una consola de consultas de SQL. Bien, en este caso vamos a utilizar el ZoomIt para poder visualizar algunas partes. Bien, he creado lo que son un modelado y pues el proyecto donde voy a hacer los tests. En el modelado voy a agregar primero una interfase que se llame operaciones base de datos. Esta interfase va a tener los métodos public ArrayList, mostrar datos. Bueno, acá me pide que importe el ArrayList. Voy a tener también public string insertar datos. Voy a tener public string mostrar datos, perdón, actualizar datos. Public string eliminar datos, y otro public string, perdón, ArrayList buscar datos. Muy bien, si se fijan, son las operaciones básicas que se realizan con toda base de datos: mostrar, insertar, actualizar, eliminar y buscar datos. Y esa va a ser mi interfaz. Posteriormente voy a crear, como ya habíamos dicho, vamos a trabajar con la tabla lector. Voy a crear en mi modelado una clase para trabajar con lector. Muy bien, lector va a tener algunos atributos: un int que va a ser num-tarjeta. Son los mismos campos de la base de datos. Un string, en este caso nombre lector, dirección lector, teléfono lector. String nombre lector, un string dirección y un bajo lector, un string teléfono y un bajo lector, y finalmente un DUI, string DUI. Ok, bien, son los atributos, como vemos, de lo que es la base de datos. Voy a crear mi método constructor public lector, y como voy a trabajar con colecciones de datos, necesito sobrecargar este constructor también, public lector. En el caso de las colecciones, pues voy a trabajar con los mismos atributos que tiene la clase. Siempre se hace de esa forma.
Pueden existir otros atributos, pero yo ahorita lo que necesito es trabajar con específicamente los atributos de la base de datos. Ok, bueno, tengo ya mi constructor y mi constructor sobrecargado con cada uno de los atributos, y ahora los igualo. This.numTarjeta, se fijan, es el atributo, es igual a numTarjeta. Ahora se fijan, es el argumento que viene, o el parámetro que viene como argumento en la función, y así hago con cada uno. This.nombre lector es igual a nombre-lector. This.dirección lector es igual a dirección-lector. This.teléfono lector va a ser igual a teléfono-lector. Y this.dui va a ser igual a DUI. Ok. Entonces, como ven, en este método sobrecargado voy a igualar cada uno de los atributos con los parámetros que vienen en el método sobrecargado. Muy bien, tengo ya básicamente lo que necesito trabajar. Voy a trabajar ahorita con la interfaz implement operaciones BD, y la interfaz me pide implementar algunos métodos al abstract methods, y entonces ya yo implementé los métodos que estaban y me van a servir también para todas las clases que voy a ocupar, los métodos principales de la base de datos. Bien, me queda hacerle un refactor a cada uno de los archivos para encapsularlos, de los atributos, perdón, para encapsularlos. Los selecciono todos y le hago un refactor. Aquí también pueden haber otros atributos que sean como variables para inicializar algún método, alguna operación, etcétera, pero en este caso no. Muy bien, y ya tengo básicamente armada la clase. Ahora voy a trabajar mostrar datos. Vamos a empezar por ese. Muy bien, mostrar datos tiene que retornar una variable de tipo ArrayList, por lo cual la voy a declarar ArrayList, le voy a llamar array igual a new ArrayList, ¿sí? Y por el momento la voy a retornar. ¿Sí? Ok, para poder trabajar con la base de datos necesito un par de variables adicionales. Las voy a seleccionar ahorita, las voy a crear ahorita. Una variable de tipo connection, le voy a llamar cn, y aquí me pide que importe. Tengo que asegurarme de que voy a importar solamente, no sé, bueno, no se alcanza a ver, solamente los Java SQL. Me puede aparecer Java Beans, pero yo voy a seleccionar Java SQL. ¿Por qué? Porque es el método más fácil de trabajar con la base de datos. Voy a trabajar con otro método que es sumamente sencillo, que es el statement. El statement, que le voy a llamar st. Bien, el statement, y aquí aparece lo que les decía. Me da la opción de hacer un Java Beans, pero como no lo voy a trabajar, el Beans es para pasar de un
de un tipo de proyecto a otro tipo de proyecto, por ejemplo a una página web, lo vamos a ver más adelante en otro tutorial. Por el momento voy a seleccionar los Java SQL Statement. Bien, como va a retornar datos, necesito una variable de tipo ResultSet Java SQL ResultSet. Y necesito la muy consulta SQL. Esta va a ser una variable de tipo string. Le voy a llamar SQL consulta. Muy bien. Voy a hacer un try catch. Y pues le voy a mostrar al lector un mensaje en el que el array sea igual a null. Estoy retornando que el array está completamente vacío. Muy bien, ahora voy a trabajar con el try catch. Lo primero que voy a hacer es trabajar con la consulta SQL. Muy bien. Entonces tengo mis variables, lo repito de nuevo, toda la declaración, una variable de tipo ArrayList, una variable de tipo connection, una variable de tipo statement, ResultSet y string para escribir la consulta que yo quiera. Si hay algún problema voy a retornar un array igual a null y ahorita voy a trabajar en la parte de si no hay ningún problema. Bien, ¿qué consulta necesito ejecutar? Pues esta. Pero voy a agregar otra pequeña instrucción que es el order by nombre lector. Muy bien, ya me ordenó por nombre y esta es la consulta con la que voy a trabajar. Cabe mencionar que para poder realizar estas operaciones necesito importar una librería muy importante. Acá en Libraries le doy clic derecho, add jar folder, y el jar que voy a importar es este, MySQL Connector. Yo también lo tengo acá. Acá voy a explicar dos cosas. Si selecciono acá, como está fuera del proyecto, me va a crear una variable con una dirección absoluta. Si yo este conector lo pusiera dentro de semana 6, que es donde estoy creando mi proyecto, me creará una variable de tipo relativa. En algunos casos es mucho mejor porque eso me permite llevar mi proyecto a otra máquina para poder continuar trabajando. En este caso lo tengo afuera porque lo voy a utilizar para más clases. Le doy a abrir y ya tengo invocado el jar. Ok, si ya tengo eso, entonces puedo continuar con la ejecución. Estos archivos se los voy a poner tanto el de la base de datos como el jar en el blog. Muy bien, bueno, lo primero que tengo que hacer es hacer un class for name, y en el class for name me pide que declare un string y en el string voy a digitar el jar con el que estoy trabajando con .mysql.jdbc.driver. Recordemos poner la D mayúscula. Bien, y aquí estoy indicando que hay una clase con MySQL.jdbc.driver, que es este, MySQL Connector Java. Bueno, voy a crear, como tengo también una variable conexión, le voy a hacer cn igual, y aquí voy a crear una cadena de conexión a través de un driver manager. El driver manager tiene un método que es getConnection. Ok. Y acá tengo que poner una cadena de conexión. En mi caso es JDBC. Como estoy con MySQL, dos puntos,
la IP de donde está mi base de datos, mi gestor de base de datos. En este caso lo tengo en la misma máquina, por lo tanto voy a hacer solamente un localhost. El puerto de MySQL, que es 3306, el puerto estándar de MySQL. Y diagonal, ¿cómo se llama la base de datos? La base de datos se llama biblioteca. Muy bien, pongo coma. Y voy a poner mi usuario es el root. Y luego voy a poner la contraseña. Ahorita lo voy a dejar especificado. Aquí usted va a agregar la contraseña que tenga el root de su base de datos o el usuario administrador que usted haya creado. Bien, examinemos. La cadena de conexión es JDBC, MySQL, diagonal, diagonal, la dirección IP donde está nuestro servidor de base de datos. Para este caso localhost, el puerto 3306, todos los MySQL son 3306, mi base de datos, en este caso es biblioteca, coma, mi usuario root y he dejado en blanco el password. Muy bien. Bueno, ya tengo mi conexión, entonces la voy a igualar a un statement. Statement va a ser igual a cn.createStatement. Luego, como ya tengo mi consulta, el statement me va a servir para ejecutar consulta. Y esas consultas las voy a guardar en un result set. st.executeQuery. Y la cadena de conexión la tengo en SQL-consulta. Muy bien, podemos ver acá. Hago un st igual a cn, que es la conexión.createStatement. ¿Para qué me sirve el statement? Para ejecutar consultas, y esa consulta la voy a retornar en un result set. Muy bien, si ya tengo mi result set, puedo ocupar un while. Y el while lo voy a hacer igual a, o lo voy a repetir hasta rs.next. Este se va a repetir hasta que ya no encuentre más registros en la base de datos. Y aquí viene la importancia de las colecciones. Voy a crear una colección de tipo Object Lector y eso lo voy a guardar en un ArrayList, que eso lo puedo transportar para entre clases, entre proyectos, etcétera. Bien, para este caso es lector. Le voy a llamar un nombre fácil, L igual a new lector. Y ahora tengo que pasar cada uno de los parámetros. Los parámetros se pasan con este método rs. Y ahí depende del dato que yo quiera. Por ejemplo, el primero es un entero, le voy a poner getIn y le voy a poner el string, el nombre de la columna. También le puedo poner el índice de la columna, pero bueno, yo lo hago así. El primero se llama num-tarjeta. Y así continúo con cada uno. Un entero, luego voy con un string, entonces sería rs.getString. GetString, y voy a poner el nombre de la columna. El segundo es nombre-lector. Nombre-lector. Bueno, en realidad son varios, lo voy a copiar. Coma. rs, la segunda columna es, la tercera, perdón, dirección lector. La cuarta columna es teléfono lector. Hay que tener presente las mayúsculas y las minúsculas. Y la última es DUI. Muy bien, y acá he parametrizado todos los datos que vienen del result set y los he colocado en un objeto que ya posee toda la información. ¿Qué información va a poseer?
la que vaya retornando el resource en cada una de las filas. Como ya tengo un objeto creado con datos, simplemente voy a hacer un array.add y me dice que le pase un object. Él solo reconoce que el object se llama L, o sea, lector. Muy bien, y lo único que voy a hacer ahorita es cerrar mi base de datos. Ok. Y terminamos mostrar datos. Guardamos. Vamos a hacer una pausa. Bueno, tenemos listo ya el array de mostrar datos. Me queda hacer un test a esta clase. Le voy a poner lector para probarlo. Muy bien. Le voy a mostrar un par de opciones al usuario. Muy bien, entonces con este voy a hacer una selección de lo que el usuario necesite hacer. Voy a declarar una variable scanner y le voy a decir al programa que voy a trabajar con los charset UTF-8. Muy bien, entonces básicamente es un conjunto de selecciones que el usuario va a escoger, y si vamos a trabajar ahorita en el 1, mostrar los datos. Muy bien, lo voy a hacer a través de una variable de tipo entera. Voy a llamar opción, y opción va a ser igual a in.nextIn. Switch, voy a hacer un switch y el switch lo voy a hacer para opción. Muy bien, case 1, dos puntos, break, case 2, ¿qué vamos a hacer si seleccionamos 2? ¿Qué vamos a hacer si seleccionamos 3? Cuatro, 5 y finalmente vamos a hacer el case default. Y en el default vamos a poner la selección no es la correcta. Muy bien, ¿qué pasa si selecciono 1? Si selecciono 1 vamos a mostrar los datos, en eso trabajaré ahorita.
bien, para el caso de cuando el usuario seleccione uno, lo primero que tengo que hacer es crear la instancia de la clase lector. Una vez tengo esa información, ya puedo accesar, le hago un import a todo lo que tenga lector. Ahorita lo que voy a hacer es un array. Tenemos una variable de tipo ArrayList, todavía no la he declarado, la voy a declarar. Importo. Bien, este ArrayList me va a servir para trabajar con la librería, el escáner para digitar los datos y el lector para accesar la información. Por lo tanto, array va a ser igual a l.mostrar los datos, que también retorna un ArrayList. Y el ArrayList contiene la colección de todos los datos del resource. Muy bien, voy a digitar datos del lector. Lo primero que voy a hacer es verificar si el ArrayList viene nulo. Recuerden que si había un error voy a retornar un ArrayList nulo. Entonces, si array es distinto de null, entonces está bueno. Pero si no, entonces voy a mostrar el mensaje: no se recuperó ningún dato. Ok. Bien, aquí me está dando un error, dice ilegal expresión. Array ya tiene datos. Ok, le puse dos veces igual. Vale, muy bien. Entonces, si es distinto de nulo, lo voy a recorrer con un for int i. Va a ser desde 0 hasta que i sea menor que array.size, y va a ser i más más. Lo primero que tengo que hacer en el for es asociar o parametrizar, le voy a poner a este le, un objeto de tipo lector. Como recordemos que los datos en la colección vienen no en el orden en el que está la clase, sino vienen en hexadecimales o vienen en distintos formatos de salida, direcciones de memoria. Entonces lo que tengo que hacer es parametrizarlo con los datos del lector, y así él va a ordenar la información. Array.get y para ir sacando cada uno de la fila, y él solo me reconoce que es, y luego voy a mostrar los datos. Voy a poner i más el concatenado de la variable, y aquí voy a ir concatenando cada uno de los datos. le.get numtarjeta más un espacio más le.get nombre lector más otro espacio más le.get dirección del lector más espacio más le. Aquí va sacando cada uno de los datos. Dirección del lector. Dirección del lector ya lo había puesto. Punto teléfono del lector más espacio el DUI. Para eso me sirve esta variable que es parametrizada, para sacar los datos en el orden en el que yo quiero. Podemos hacer varias líneas también con este. Ok, vamos sacando cada uno de los datos. Bueno, creo que por el momento lo tenemos listo, probémoslo. Muy bien, seleccione uno de los datos.
voy a seleccionar el 1. No se recuperó ningún dato. Bueno, revisemos entonces cuál es el problema. Muy bien, me muestra que no se ha recuperado ningún dato. Veamos. Ok, cuando sea eso, imprimamos directamente algún mensaje que podamos utilizar. Uno. Ok, acceso denegado. Olvidé poner el password. Muy bien, mi password es, voy a hacer una pausa pero no quiero que lo vean. Ok, ya puse el password. Ejecuto. 1. Y ahora sí vemos todos los datos de la base de datos. Faltaba poner el password. Recordamos que lo había dejado ahí pendiente. Muy bien, este es para mostrar los datos. Me queda hacer entonces el insert. En el caso del insert, voy a trabajar acá. Es un poco más sencillo todavía. Bueno, voy a necesitar un string msj. Voy a retornar un msj. Posteriormente necesito también un string SQL consulta. Necesito también la variable connection cn. Necesito la variable statement, que es para ejecutar las consultas, ¿verdad? Y en este caso ya no necesito el result set. Necesito un try catch. Y le voy a poner error en la inserción de datos. Al catch no le puse el exception. Exception. Muy bien, entonces aquí el exception. MSJ va a ser igual a x.toString. Acá olvidé quitarle en el statement el error. Ok. Ahora, en el caso, eso va a ser en el caso de que haya algún error. En el caso que no haya ningún error, pues voy a declarar la consulta SQL consulta. Va a ser igual. Y selecciono la consulta. Yo ya tenía preparada la consulta insert. Aquí está en el archivito. Ok. Ahora tengo que tener el cuidado de sustituir los datos donde, por ejemplo acá, el código lo voy a concatenar y voy a sustituir por el discódigo. Perdón, era número de tarjeta. Bien, aquí tengo que respetar las comillas simples también. Ok, esto lo voy a sustituir por el nombre del lector. Luego la dirección, igual, cabal lo que está entre comillas. Dirección lector. Lo mismo con el teléfono. Y lo mismo con el DUI. Ok. Bien, ya tengo la instrucción ya con los parámetros que van a venir en los atributos. Los tengo que leer, ¿verdad? Previamente. Y luego hago el class for name. Esta variable la voy a copiar acá.
Bueno, aquí creo que ya vieron mi, mi, mi contraseña. Bien, solamente voy a hacer lo que hice anteriormente, un un statement igual a cn.createStatement, y ahora simplemente voy a hacer un st, no lo tengo que igualar a un result set, st execute, y voy a ejecutar la consulta sql-consulta, y finalmente voy a hacer un msj igual a datos insertados con éxito. ¿Sí? Bueno, examinemos SQL consulta. Luego en la consulta fui sustituyendo cada uno, ¿verdad?, de los atributos. Luego hice un class for name, SQL JDBC driver, y el driver manager, bueno, lo establecí al igual que el anterior. ST create statement. Con el ST ya puedo ejecutar una consulta, ¿verdad? Lo único que no la voy a retornar un resource, sino solamente la voy a ejecutar, y luego voy a mostrar los datos. Finalmente voy a hacer un cn.close. Muy bien, entonces en el lector test, ¿qué pasará si selecciona la opción 2? Digite los datos del lector. Bien, en este caso va a ser el número de tarjeta. Bueno, voy a copiar para agilizar un poco. Nombre del lector. Nombre, dirección, teléfono y DUI. Nombre, dirección, teléfono y DUI. Nombre, dirección, teléfono y DUI. Muy bien, el número de la tarjeta va a ser igual a, como tengo L, punto, set, número de tarjeta, y voy a declarar un in.nextIn. Ok, el lector L, recordemos, esa es la instancia, set, nombre del lector. ¿Por qué L? Porque L es mi instancia. Entonces lector va a ser igual a in.next, dirección igual l.setDirección, setDirección va a ser igual a in.next, teléfono l.setTeléfono, in.next, como todos son string, y DUI l.setDUI va a ser igual a in.next también. Muy bien, y finalmente l.insertar. Muy bien, probemos nuestro código. Ok, sería la opción 2. Digite los datos, número de tarjeta 789, nombre Juan, dirección Santa Tecla, teléfono 789. No dejo espacio porque estoy trabajando con Next, no con Nextline. Teléfono 789, perdón, voy a poner otro. Y el DUI, ok, me dice, no me mostró datos. Podríamos probar a ver qué pasó. Bueno, aquí está insertado Santa Tecla, ¿sí? Veamos qué problema pudo haber. Cerré la conexión, MSJ, datos insertados con éxito. Bueno, lo voy a bajar, aunque no creo que sea eso. Voy a analizar bien.
lo haya introducido. Vamos a probarlo nuevamente acá. Sí, aquí está ya el dato. ¿Hay algún problema en algún nextline de ellos? Vamos a ingresar otro dato de prueba. 2. Veamos, número de tarjeta, nombre de lector, Pedro, dirección, Apopa, teléfono, DUI, el mensaje no me lo está mostrando. Ah, perdón, ya sé qué es lo que pasa. En realidad el mensaje me lo muestra, pero como retorno un mensaje debo declarar una variable mensaje. Y acá lo voy a... Disculpa del caso. Voy a mostrar los datos que voy a mostrar un MSJ. Entonces ahí va a ir el mensaje de error o el mensaje de que se ha realizado correctamente la operación. Perdón, el nombre, Pedro Jonás, dirección Mexicanos, teléfono 48, DUI. Y ahora sí, datos insertados con éxito. Si ejecuto acá, ya me salen los dos, que esta es la base de datos. Y si ejecuto acá el test, viendo la opción 1, ya también me tiene que aparecer toda esta información. Excelente, tenemos un programa funcionando 100%. Bueno, tenemos, si se fijan, ya el insertar. El actualizar será cosa de copiar y ejecutar tal vez el mismo código con ligeras modificaciones, datos actualizados con éxito. Y en el caso del update, recuerden update, lector, y pongo todos los datos del lector. Eso sería lo único que cambia. Entonces pongo la consulta y aquí he dejado yo predestinados los datos. Por ejemplo, acá nombre del lector, concateno, dis. Nombre lector, dirección lector, concateno. En realidad es una consulta de actualización normal. Dirección lector, teléfono lector, teléfono lector. El archivo del script se lo voy a enviar también. DUI. Y el where, el número de la tarjeta, va a ser igual a muy bien, y aquí está ya actualizar. Me vengo acá, me va a servir la misma opción, el 13 de actualizar. No le puedo llamar MSJ. ¿Qué puedo hacer? Bueno, fácil. Lo voy a subir acá. Y ahora acá, pues ya lo quito. Lo que puedo hacer en cada uno de ellos es MSJ igual a null para que entre sin datos y para que compruebe si está retornando información, que no me guarde el del anterior. Bien, y luego en lugar de insertar
pues vamos a hacer un punto actualizar. Pues eliminar es igual. Actualizar. Eliminar es más sencillo, ya que aquí le voy a poner solo delete from lector y todo esto lo voy a borrar. Perdón, borré el Word también. Tarjeta. Ok. Y acá ya tenemos la instrucción de el delete. Y en lugar de, le voy a poner datos eliminados con éxito. Acá, en el caso 4, solamente necesito el número de la tarjeta, por lo tanto los demás datos salen sobrando. Y en lugar de hacer actualizar datos, voy a hacer punto eliminar datos. Bien, probemos. Veamos de los datos que hemos digitado. Tengo Jonás, es el 2448. Jonás. Ok, veamos. Jonás 2440. Perdón. Jonás 248. Jonás 248. Veamos. Hago actualizar 3. Jonás 248. Jonás. Le había puesto a Popa, me parece. Le voy a poner San Salvador. No dejo espacio. Recuerde porque estoy trabajando con él. San Salvador. Teléfono. Bueno, otro. 564. Y DUI. Datos actualizados con éxito. Confirmo. Jonás, San Salvador, se ha sustituido la información. Muy bien, excelente. Ejecuto eliminar 248. Run file. Sería eliminar el cuarto. 248. Datos eliminados con éxito. Y si ejecuto acá, veamos, Jonás ha desaparecido. Bien, estamos completos. Bueno, para el caso de buscar, es el mismo código de seleccionar. Si se fijan, voy jugando con los mismos códigos. Es una tarea bastante sencilla. ¿Qué es lo único que cambia? La consulta. Entonces, para hacer la consulta necesitaría yo acá un where, ya no un order by, where, veamos, nombre y un bajo lector va a ser igual. Ahora, esta instrucción no me sirve de mucho. Lo más apropiado sería poner un like y buscar, por ejemplo, los que empiecen con A o que lleven una A. Bien, esta es la instrucción que me sirve. Ok, buscar datos. Y en lugar de la A, hago lo mismo. Voy a sustituir por this punto nombre lector. Ok, y acá hago también lo mismo. Arrastro esta información, la sustituyo acá. Quizás aquí voy a hacer algo que va a ser un poco distinto.
lector me está dando un error. Perdón, me arrastré el break. Lector me está dando un pequeño error. Voy a mostrar el parámetro. String parámetro. En lugar de estar trabajando con las mismas. Quizás funciona un poco más. Y le voy a pasar. Acá voy a consultar. Ok, lector. Voy a crear una variable. Se llame nombre. Y nombre va a ser igual a in.next. Y acá, en lugar de mostrar datos, voy a pasar buscar datos. Y buscar datos va a recibir el nombre. Muy bien, ese sería todo el cambio. Otra cosa importante es que cuando yo encuentro los datos, ok, vamos a cancelar acá. Lector tiene un error. Perdón, hice un override. Por lo tanto, lo tengo que modificar en operaciones. Tengo que recordar que estoy asociado con cada uno de las interfaces. Si olvidé hacerlo. Muy bien, esto lo arreglé. Y acá veamos, me está diciendo que tengo otro error. Bueno, ok, ya finalizó el error. Ejecutemos. Ok, bueno, me dio un error acá al llevarme los parámetros. Lo regresé a su estado. Buscar, pues le quité acá y le dejé el nombre del lector. Bueno, lo que hice fue, si es así, pues antes de leerlo voy a hacer un set al nombre y luego voy a buscar los datos. ¿Sí? Y luego voy a buscar los datos. Cuando ingresé el parámetro, pues me daba error con el mostrar y ahí había una pequeña confusión. Veamos buscar. Veamos qué nombres. Me recuerdo que tenía un Melissa. Ahí está, Melissa Mendoza Palacios. ¿Sí? Bueno, este fue el tutorial de uso de base de datos, ¿verdad? Uso básico a través de la consola. Espero les haya gustado. Muchas gracias.